quiero darle la bienvenida a todas las personas asistentes que se conectaron a través de Zoom para participar con nosotros en la presentación y el lanzamiento del libro Relatos de Guerra y de Reconciliación, una experiencia de escritura académica. En nombre de la Universidad de Ibagué y de Ediciones Unibagué, quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a esta transmisión y que estamos realizando con el apoyo de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada Renata. También nos están brindando su apoyo la Oficina de Gestión de Tecnología, Redes y Sistemas de la Universidad de Ibagué y la Oficina de Comunicación Institucional. La presentación del libro Relatos de Guerra y de Reconciliación, una experiencia de escritura académica, responde a la convocatoria de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que nos invitó a ser parte de la agenda de la Filbo en Casa, un espacio que se creó para que los aficionados a la lectura tengan la oportunidad de conocer las nuevas publicaciones sin necesidad de salir de sus hogares. El libro Relatos de Guerra y de Reconciliación, una experiencia de escritura académica, es una recopilación de 60 relatos cortos de víctimas del conflicto armado que fueron escritos por estudiantes de segundo semestre de todos los programas de la Universidad de Ibagué. Relatos de Guerra y de Reconciliación es el resultado de un ejercicio de reflexión académica de la asignatura Lectura y Escritura 2 que se imparte desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales a todos los estudiantes del ciclo común básico. Esta es una selección de estas experiencias de escritura que además están conectadas con la realidad nacional. Para la universidad hacer una publicación de esta índole es importante, pues hace parte de su compromiso institucional con la construcción de región que se obtiene a partir de la consolidación de diferentes procesos sociales, entre ellos la reconciliación. Asimismo, la publicación es valiosa por cuanto recupera entre los jóvenes la memoria de acontecimientos de nuestro violento pasado que sin embargo debemos conocer para que no se repitan y que hacen parte además de la necesidad que tiene el país de superar el conflicto armado que por más de 60 años ha azotado los campos y ciudades. Este libro además se constituye en un material de gran valía para los estudiosos en estos temas por el aporte que este documento académico puede ofrecer a la construcción de paz de nuestra región y de nuestro país. Esta, como las demás publicaciones de la Universidad de Ibagué, con un proceso muy riguroso. En primera instancia, el Consejo de la Facultad de Humanidades hizo una primera evaluación de la obra. Allí se tuvieron en cuenta los aportes académicos, la pertinencia y el impacto de la obra. Una vez superado este filtro, la obra se sometió a la evaluación de 2 pares externos que examinaron profundamente su contenido. Debo destacar que esta obra obtuvo un alto puntaje en la evaluación que realizaron estos pares externos. Superada esta etapa, la obra pasó por 2 correcciones de estilo y luego por los procesos de diagramación e impresión. Para profundizar y compartir sus experiencias en la construcción de esta obra, nos acompañan hoy la editora del libro, la profesora Fadia Sánchez Marroquín. También está con nosotros la profesora Sandra Gutiérrez Abella, quien fue la persona encargada de construir las guías orientadoras que se encuentran al final de los capítulos, y el estudiante Mauricio Guzmán, quien fue una de las personas que participó en la escritura de los relatos. Entonces, en primera instancia, vamos a escuchar la intervención de la profesora Fadia Sánchez Marroquín. Ella es la editora del libro, es tolimense, comunicadora social, periodista y especialista en gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana de Colombia, donde también se desempeñó como docente. Es magíster en comunicación magíster en comunicación de la Universidad Diego Portales de Chile y máster en dirección de comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra de España. Es especialista en docencia universitaria del Convenio Universidad de La Habana, Cuba y la Universidad de Ibagué. Desde 1992 ha estado vinculada a la Universidad de Ibagué, donde se ha desempeñado como directora del Centro de Recursos Educativos y de Comunicaciones, directora de la revista institucional Árbol de Tinta,
correctora de estilo de la Oficina de Publicaciones, Ediciones Univagué, profesora, investigadora y decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y actualmente orienta cursos de lectura y escritura. Gracias, Fadia, por haber aceptado esta invitación para contarnos acerca de su obra, y bienvenida. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este sueño, que no exagero al decir que es un día muy especial. Así que a cada una de las personas que se ha tomado parte de su valiosísimo tiempo para acompañarnos en este lanzamiento del libro, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, también quiero agradecerle, por supuesto, a Marta Miriam Páez, directora de la Oficina de Publicaciones de la Universidad de Ibagué, por haberme acompañado en todo el proceso de edición del libro, así como por hacer realidad este momento. Y por supuesto también quiero agradecerle a la profesora Sandra Gutiérrez y al estudiante Mauricio Guzmán por aceptar la invitación de acompañarme en este evento de presentación. Mi intervención va a estar organizada en dos partes. En el primer momento voy a hablar de manera relatada en el origen y en el contexto del libro, el cual sin duda tiene que ver con mi historia personal. Y en la segunda parte me voy a referir mucho más al proceso de escritura que desarrollamos con los estudiantes y que condujeron al libro, y del cual les hablaré de las características del libro. Así que ya sin más preámbulos, arranco con mi presentación formal del libro. Bueno, quiero decirles que la historia de este libro que hoy estamos presentando en realidad empezó hace 20 años, exactamente el 22 de julio del año 2000. Sin duda, el día más triste de mi vida. Ese día, en una madrugada de ese sábado gris a las 6 de la mañana, perdió la vida en un combate con las FARC mi esposo. Él era capitán del ejército y estaba adscrito al batallón de contraguerrillas 44 que presta servicios en los departamentos de Boyacá y de Santander. El combate se presentó en la vereda La Quitas, una zona rural de un municipio irónicamente para mí llamado La Belleza, en el departamento de Santander, aquí en Colombia. Ese día, a mis 31 años, de manera súbita, me convertí en viuda de la guerra, y mi hijo y yo entramos a ser parte, una cifra más, de las vergonzosas estadísticas de la barbarie en Colombia. Sin embargo, debo reconocer que durante muchos años no me asumí como víctima, tanto así que yo no participé ni aparezco inscrita en la unidad de víctimas del conflicto armado, una unidad que creó el gobierno para brindar atención integral a las víctimas. La verdad es que durante todos esos años el golpe emocional por la muerte prematura de mi esposo lo resignifiqué más en mi rol como mamá y como profesional. Además, debo reconocer que mi relación con la guerrilla de las FARC era de un profundo enojo, de muchísima rabia por sus acciones desalmadas y por sus actitudes déspotas contra la población civil. Así que en algún momento celebré, como muchos colombianos, la noticia que nos informaba del operativo militar donde había sido muerto el alias Raúl Reyes, miembro del Secretariado General de las FARC, en marzo de 2008. Ese mismo año, en julio, me sentí profundamente orgullosa por los resultados impecables de la operación de inteligencia que habían logrado el rescate de Ingrid Betancourt y de otros secuestrados por las FARC en la famosa operación Jaque. También aplaudí la noticia del cruel Mono Jojoy en septiembre del año 2010 en el marco de la operación Sodoma. Y de igual forma me sentí muy aliviada con la confirmación de la noticia de alias Alfonso Cano, comandante en jefe de las FARC, en el bombardeo que la Fuerza Aérea Colombiana realizó al campamento donde él se encontraba en el departamento del Cauca en el año 2011. Sin embargo, en el año 2016, nuestro país se vio enfrentado a un hecho histórico que nos involucraba a todos los colombianos. El presidente Juan Manuel Santos había encontrado la oportunidad de hallar una salida negociada al conflicto con las FARC y dar por fin cese a 70 años de violencia que nos había arrastrado en el país. Porque es que sin duda, ese fatídico 9 de abril de 1948, ese día cuando fue asesinado en Bogotá el político liberal Jorge Eliezer Gaitán, desde ese día la violencia se instaló en la médula, en la esencia del diario vivir de nuestro país. Por lo tanto, desde la segunda mitad del siglo XX nacimos varias generaciones de colombianos que no conocíamos el significado de vivir en paz.
Nuestra libertad estuvo condicionada por la lucha interna entre distintos actores que habían visto en la guerra la única manera de reivindicar los derechos de la población marginada. Por lo tanto, tras los 4 años intensos de diálogo en La Habana, Cuba, entre los negociadores del gobierno y los negociadores de las FARC, el proceso realmente por fin se concretaba mediante la redacción conjunta del documento titulado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Sin embargo, la firma del acuerdo y la redacción del mismo debía ser refrendado, según el gobierno, por un plebiscito. El gobierno quería que el pueblo votara a través de ese documento, para ese documento, y los ciudadanos debíamos votar entre sí y no. Fue un momento de mucha tensión a nivel político que nuevamente nos polarizó. Se generaron discusiones y confrontaciones entre hermanos de sangre, entre amigos de toda la vida, entre vecinos, entre compañeros, a tal punto que muchas veces el tema era vetado, era prohibido si uno no quería que se dañara la reunión familiar. Por supuesto, como profesora de los cursos de lectura y escritura, tuve que analizar el tema en clase. Para mi sorpresa, mis estudiantes, alumnos de segundo semestre, jóvenes que oscilaban entre los 18 y los 19 años de edad y quienes además asumirían por primera vez el derecho al voto, lo harían por el no. Como efectivamente lo determinó el resultado con la victoria del no en el plebiscito. Así que fue hasta ese momento de coyuntura nacional en el cual me asumí por primera vez como víctima del conflicto armado en Colombia. Y en un ejercicio sumamente individual, autónomo y libre de cualquier adhesión partidista, decidí reflexionar sobre la oportunidad que yo tenía para perdonar a las FARC. Lo hice como un acto de liberación personal, pues entendí que ya no podía quedarme encadenada más a un recuerdo infinito de aquello que me atormentaba y que hubiera querido que fuese de una manera distinta. También porque sentí que la resiliencia, esa capacidad que tenemos las personas para superar hechos dolorosos, me permitía afrontar ese infortunio vivido desde la adaptación y desde la misma oportunidad de inclusive salir fortalecida desde esa experiencia dolorosa. Asumí y adopté una postura política a favor del sí. Y producto de mis reflexiones, escribí una columna de opinión que titulé El perdón como virtud, testimonio de una víctima, la cual fue publicada en su momento en el portal Razón Pública. A partir de ello, tuve la posibilidad de participar en foros, en espacios públicos, siempre a favor del sí y siempre desde mi postura como víctima del conflicto. Fue en ese preciso momento cuando se germinó este libro, porque además inicié un nuevo reto como profesora. Me propuse que durante todo el año 2017, con mis estudiantes, íbamos a escribir relatos con testimonios de víctimas del conflicto armado, de los cuales 60 hacen parte de este libro. Como dato anecdótico del proceso, debo contarles que, como corresponde en cualquier primer día de clases, en el encuadre pedagógico, les presenté a mis estudiantes el proyecto y la mayoría se mostraron muy interesados en desarrollarlo. Pero a todos les asaltaba una duda. ¿Dónde estaría la víctima que entrevistarían y que sería objeto de ese relato? Así que les dije que preguntaran en sus casas para la clase siguiente si quizás allí les podrían ayudar a encontrar una persona que les pudiera dar el testimonio para ser relatado. Efectivamente, en la clase siguiente, para mi sorpresa, encontré que casi la mayoría de mis estudiantes traían la historia de su abuelo, de un tío, de un primo lejano. E inclusive había estudiantes, hijos de exmilitares, con familiares secuestrados, con familiares desplazados, pero a todos ellos les había pasado lo mismo que a mí. No se habían asumido como víctimas. Pero también creo que este hecho puso de manifiesto una información relevante, y es la alta cuota de sacrificio y el significativo número de víctimas que durante 7 décadas la violencia del departamento del Tolima le aportó al conflicto armado del país. Por lo tanto, el libro presenta una impactante mirada regional del conflicto, y en esa mirada se refleja el dolor de los tolimenses
por causa de la violencia, pues la mayoría de las historias tienen que ver con las familias de los estudiantes de la Universidad de Ibagué. Así que ya teniendo resuelto este primer eslabón, empezamos entonces en el proceso de escritura, el cual tuvo dos principios fundamentales. Escribiríamos para publicar. Es decir, desde un principio sabíamos del rigor que implicaba nuestro proceso de escritura. Y lo segundo, escribiríamos con un tono humano, con un profundo respeto por las historias que nos serían confiadas. Fue así como el trabajo de campo se desarrolló a partir de una entrevista grabada en audio y desde la cual había una sola pregunta generadora, y era: cuénteme, ¿por qué usted es víctima del conflicto armado en Colombia? Cuénteme su historia. Con estos debidos testimonios y los consentimientos informados de publicación, porque como les decía, desde un inicio sabíamos que queríamos publicar esas historias, durante las clases empezamos a construir los relatos. En esa fase del proceso, el referente histórico fue Daniel Kazan. Siguiendo la estructura de planear, producir, escribir, revisar, corregir y editar, todos esos sucesos devastadores poco a poco fueron adquiriendo la estructura narrativa y los alumnos fueron fortaleciendo sus competencias de escritura. El lenguaje escrito les permitió a los estudiantes construir enunciados con un orden lógico, secuencial y a través de la comunicación de un mensaje claro, coherente, conciso y adecuado. Pero lo más importante es que les concedió la posibilidad de expresar de manera muy respetuosa el dolor ajeno y además reflexionar ellos mismos sobre las consecuencias lamentables del conflicto. Las historias están relatadas de manera corta y están conformadas en su mayoría entre 4 a 6 párrafos. Cada párrafo está constituido por un promedio de 100 palabras en promedio y desarrollan esas palabras giran alrededor de una idea central a través de una estructura de pensamiento deductivo, con lo cual queríamos acercarnos de una manera más sencilla y más directa a nuestros lectores. Los escritos están narrados en primera persona porque lo ocurrido se cuenta desde la visión desde los protagonistas de los hechos y su punto de vista incluye pensamientos y sentimientos, es decir, su propia interpretación de los eventos padecidos. Al final del relato, cada alumno incluyó un apartado o un párrafo con su propia reflexión sobre el por qué decidió contar esa historia. Así que en este punto de mi presentación, para ilustrarles un poco mejor lo que les acabo de mencionar, quiero leerles brevemente, les he dicho que los relatos son cortos, así que no me extenderé mucho, un relato escrito en el que aparece en el primer capítulo del libro y lo escribió José Rodrigo Acosta Góngora. Él es estudiante del programa de Ingeniería Mecánica. El relato está titulado Nunca sentí tanto dolor como ese día. Y dice: soy oriunda de Río Blanco, Tolima. Mi historia empieza en una tarde de marzo cuando llegaba del colegio y vi a lo lejos un grupo de hombres armados que estaban en la chocita donde vivíamos. Discutían con mi padre por un pago que nos exigían por seguir en ese lugar. Armado a pedirnos lo mismo. Entonces empezaron a golpear a mi madre y le partieron un brazo. Nos amenazaron de muerte diciéndonos que iban a llevarnos a mi hermano y a mí como parte de pago por no colaborar. Pedimos un plazo para poder reunir la plata y ellos estaban dándonos un término único de 30 días. Mis padres y yo hicimos lo imposible para poder conseguir el dinero. Vendimos nuestras pertenencias, me pusieron a trabajar, pero aún así no lo lográbamos. El tiempo pasaba, nos acercábamos más a la fecha acordada y aún no veíamos resultados. Faltaban 5 días para cumplir el plazo cuando unos milicianos de las FARC llegaron a la casa y al ver que no teníamos toda la plata reunida, nos amarraron. Le pusieron un fusil en la cabeza a mi padre y le dispararon. Bajé la mirada y lo vi tirado en el suelo. Sentí que mi vida entera se destrozaba lentamente. Había perdido al hombre que me había enseñado todo en la vida. Me tiré a abrazarlo y a llorar encima de él. Nunca sentí tanto dolor como ese día. Después de ese suceso, las FARC nos dijeron que teníamos que entregarles esa tierra. Entonces alistamos lo que pudimos y dejamos atrás todo abandonado.
Fuimos a la alcaldía del pueblo, pero nadie nos ayudó porque les tenían miedo. Decidimos entonces emprender un viaje hacia Ibagué, Tolima, donde íbamos a empezar una nueva vida. Llegamos donde una tía de mi madre, quien nos recibió con los brazos abiertos. Al inicio nos tocó muy duro, porque nadie nos quería dar trabajo por nuestra situación. Pero empezamos a buscar por todos lados y al final encontramos un restaurante que nos brindó una oportunidad. Mientras mi madre hacía los quehaceres, yo terminaba mis estudios en el colegio. Después de un tiempo, empecé mi labor en ese mismo restaurante. Además, recibimos un subsidio por ser desplazados de las FARC, el cual nos ayudó bastante y nos brindó una mejor comodidad. Actualmente vivo en Ibagué, me encuentro casada y tengo 2 hijos. A pesar de que me tocó vivir una vida muy dura desde pequeña, seguí luchando por mis sueños. Aún recuerdo todo lo vivido en ese día tan trágico que me marcó para toda mi vida. Guardaba mucho rencor hacia esas personas que me quitaron la oportunidad de estar con mi núcleo familiar, pero aún así me dieron la oportunidad de enfrentarme a la vida. Ahora, José Rodrigo escribe, ¿por qué decidí escribir sobre esta historia? Escogí a esta persona ya que sus relatos me conmovieron. Esta es una historia de superación personal, la cual nos demuestra que a pesar de las dificultades, los problemas y la muerte, nosotros podemos superar obstáculos y aunque estos sean muy trágicos, siempre buscaremos la manera de salir adelante. Bueno, pues muchas veces hemos escuchado la frase, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, una expresión que articula el pasado y el presente. Así que se preguntarán algunos de ustedes, ¿para qué rescatar del olvido las injusticias del pasado? Considero que la paz empieza con la verdad sin miedos y el proceso de recuperar la memoria histórica de las víctimas nos permite redescubrir episodios inéditos, conocer de primera mano cómo ocurrieron hechos tan crueles y cómo las víctimas hemos sacado la fuerza interior para fortalecer. De igual forma, considero que reconocer el significado del dolor de las víctimas y dignificar su sacrificio es un ejercicio que nos puede aportar bases sólidas para la reconstrucción del tejido social y para la formación de una sociedad más justa, más respetuosa de la diferencia. Si bien la memoria histórica tiene un fuerte componente de subjetividad, porque se recuerda desde el presente y con una gran carga afectiva, los relatos nos pueden proporcionar a los profesores un importante recurso pedagógico para formar en nuestros estudiantes un pensamiento crítico, ético y ciudadano, para formar hacia la paz. Precisamente sobre el libro como recurso pedagógico se referirá en su intervención ahora la profesora Sandra Gutiérrez, así que no me anticipo más en este aspecto. En cuanto a la estructura del libro, los relatos están organizados en 4 capítulos y estos capítulos están acompañados por 4 bellas pero a la vez impactantes ilustraciones realizadas por el diseñador Pablo Oviedo, quien además también ilustró la carátula del libro. Estos 4 capítulos son: abandonaron todo para volver a empezar, con relatos de víctimas de extorsión, amenazas, asesinatos y desplazamiento forzado. El segundo capítulo es familias destruidas por la violencia, con relatos de huérfanos, viudas y de quienes perdieron seres queridos en la guerra. El tercer capítulo es quedaron vivos para contarlo, con relatos de víctimas de tomas guerrilleras, hostigamientos, secuestros y atentados. Y el último capítulo lo denominamos las armas como opción de vida, con testimonios de exmilitares, expolicías, exparamilitares y exinsurgentes. Ya para finalizar mi presentación, quiero decir que son muchas las personas a quienes debo agradecer, así que procuraré hacerlo muy rápidamente. Quiero agradecerle a Nancy Leal, quien empezó como monitora del curso, ella era estudiante del programa de psicología, y terminó como coordinadora del proyecto, porque se apasionó y se interesó tanto como nosotros, los estudiantes, en el libro. A Sandra Gutiérrez, muchas gracias por las preguntas generadoras que aparecen en el libro. A Pablo Oviedo, gracias por las ilustraciones. A Alexa Bajaire, gracias por la corrección de siglo. Gracias a María Camila Celis, Mónica Perdomo, Marta Miriam Páez, Luz Ángela Castaño, Gloria Molano y Sebastián Cobos.
A Sebastián Cobos, quien es un estudiante que escribió uno de los relatos, le quiero dar las gracias por todas las veces que me fue a buscar a decirme, profe, ¿qué hubo del libro? ¿Cuándo lo vamos a sacar? Así que esa fue una tarea cumplida, Sebastián. También quiero darle las gracias a 13 rectores de la Universidad de Ibagué, la doctora Carmen Inés Cruz, el doctor Leonidas López y el doctor Hans-Peter Knudsen. Muchas gracias por confiar en mí, en mi trabajo y sobre todo muchas gracias por sus enseñanzas. Por supuesto, quiero agradecer a mis padres Jorge y Blanca Aurora, profesores de español en bachillerato, porque ellos me inspiraron desde muy pequeña con su ejemplo por el gusto de la enseñanza del bellísimo idioma castellano. El libro está dedicado a Juan, mi héroe, y también está dedicado a Juan Felipe, mi hijo, quien hoy tiene 20 años y es estudiante de la Universidad de Ibagué. También está dedicado a los alumnos de la Universidad de Ibagué, especialmente a los alumnos del curso de lectura y escritura, y también a las nuevas generaciones de colombianos. Porque queremos con este libro, queremos que estos relatos contribuyan a la paz de Colombia y podamos, por fin, pasar la página de 70 años de guerra en Colombia y escribir una nueva página, la página de la verdadera reconciliación entre los colombianos. Muchísimas gracias. Bueno, Fadia, muchas gracias a usted por esa intervención maravillosa y esa presentación tan detallada y descriptiva que nos invita a sumergirnos prontamente en la lectura de este libro. A continuación interviene la profesora Sandra Gutiérrez Abella. Ella es antropóloga y magíster en educación. Actualmente es coordinadora del área de formación sociohumanística de la Universidad de Ibagué y colaboró con el proyecto con la elaboración de las preguntas generadoras como recurso didáctico del libro. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias por participar en esta presentación. Buenos días. Buenos días para todos y para todas. Primero que todo, quisiera expresarle mi agradecimiento a la profesora Fadia por haberme invitado a leer el trabajo que estaban realizando. Un ejercicio muy bonito, muy importante, muy relevante y muy pertinente. Creo que se me acaban los sinónimos para describir lo fundamental que son este tipo de ejercicios, no solamente en la vida cotidiana, sino también en la vida académica. Sí, es importante acercarnos a esa reflexión fundamental y necesaria y que es importante más que nunca aprender a perdonar, ¿sí? Pero también que es importante la memoria. Entonces, sobre eso más adelante quisiera ahondar un poquito más. Entonces, gracias a todas las personas que de alguna manera han confiado en mí para que realice este tipo de trabajos. Creo que yo llego a este proyecto porque desde hace un par de años he colaborado con la universidad, específicamente con la oficina de publicaciones, elaborando este tipo de preguntas generadoras, preguntas articuladoras en cada uno de los tomos que se han desarrollado de Tolimenses que dejan huella. Entonces, mi labor ha sido básicamente como leer muy atentamente cada una de las crónicas y tratar de hacer unas preguntas para que los lectores, y esperamos que principalmente sean niños de colegios y jóvenes de colegios y también los muchachos de la universidad, puedan a través de esas preguntas poder conectarse más profundamente a las vivencias de cada uno de estos personajes. Digamos que ese fue como un primer acercamiento con este trabajo que luego realicé por recomendación de la profesora Fadia. Entonces, hace tal vez un año largo, un poco como ajustándonos a las fechas que ella estaba mencionando hace un momento, se me pidió que hiciera una revisión de estos textos. En principio me pareció bellísima, una tarea bellísima, una tarea importante. Me parece importante, fundamental, que los estudiantes estén pensando en estos temas que son tan necesarios para poder saldar estas deudas que tenemos con nuestra historia y para poder crear un nuevo futuro, un mejor futuro. ¿Sí? Llevamos muchos años, muchísimos años, muchísimas décadas
de una guerra que a veces se torna delirante, a veces se torna dramática, a veces se torna increíble. Sí, los alcances de las violencias que hemos tenido que experimentar los colombianos han sido innombrables, han sido a veces impensables, y nosotros lo que sí sabemos es que ya es hora de empezar a cambiar la página, y estos ejercicios como el que invitó la profesora Fadia a hacer a un grupo de estudiantes me parece que son esos pasos que son necesarios realizar. Entonces, quisiera leerles, así como lo hizo ella hace un momento, un relato que me pareció bellísimo, como todos los que están en el texto, y que quiero compartir con ustedes. El texto se llama Abandonaron todo para volver a empezar. Perdón, es el capítulo 3 que se llama Abandonaron todo para volver a empezar. Y el relato se llama No creo en el rencor. Fue escrito por el estudiante Juan Sebastián Rubio Castellanos. Hace 22 años, mi familia y yo estábamos en nuestra finca cuando a las 2 de la madrugada varios hombres llegaron a mi casa en Villahermosa, Tolima. Tocaron a la puerta muy fuerte y gritaron: «Abra la puerta, viejo, o lo que sobra es bala». Mi padre se levantó y les respondió que abriría con la condición de no hacernos nada. Sin embargo, cuando mi padre quitó la cerradura, entraron, lo empujaron junto a mi mamá, nos tiraron boca abajo en el piso y nos apuntaron con sus armas. Estos hombres nos intimidaban con su revólver y le preguntaban a mi padre que dónde estaban las armas y la plata. Nunca se identificaron y mi padre lo único que les decía era que las únicas armas que teníamos en la casa eran la Biblia y la oración. Ellos no le creyeron y revolcaron toda la casa, levantaron los colchones, buscaron en los armarios, pero no encontraron nada. En realidad, esa madrugada ellos nos iban a masacrar a todos, pero el agresor le dijo a mi padre que había algo que no le permitía terminar lo que había venido a hacer. Desde afuera, otros 2 hombres le gritaban a su compañero que lo hiciera, que a eso habían venido. El asaltante les respondió que él era quien daba las órdenes y milagrosamente nos dejó vivir. Por fin se fueron, pero nos dijeron que teníamos 48 horas para desaparecer. Mi padre en su desespero vendió la finca en 600.000 pesos y unas mulas que teníamos. Dejamos todo lo que teníamos, lo único que nos trajimos fueron los colchones y unas pocas prendas de vestir. Así como abandonamos a la fuerza nuestro hogar y llegamos a Bogotá sin saber nada de la ciudad. Con la poca plata que mi papá tenía por la venta de la finca, le compró un lote a un señor en un barrio muy pobre. Con el resto de dinero consiguió plásticos y tejas de zinc para armar la casa donde viviríamos. Así pasaron los años hasta que mi padre murió. Después, a mi madre, hermanos y a mí nos reubicaron en una zona rural del Líbano, Tolima. Mi madre murió hace 5 años por un paro cardíaco y desde entonces decidí dejar la finca y me vine a vivir al pueblo. Ahora vivo con mi esposa y mi hermosa hija. Por fortuna estoy viva para compartir mi triste historia de desplazamiento forzado, pero lo que le sucedió a mi familia marcó nuestras vidas para siempre y no se lo deseo a nadie. No creo en el rencor porque si Dios perdona, hay que perdonar. ¿Por qué decidió Juan Sebastián escribir esta historia? Él dice: esta narración está basada en el testimonio de un amigo y vecino de mi mamá, cuya historia me conmovió debido a la trágica experiencia que vivió junto a su familia. Este es un relato similar al de tantas familias campesinas desplazadas de Colombia por causa de la guerra. Esa historia en particular me pareció conmovedora, pero además me pareció muy valiosa porque a pesar de las circunstancias, a pesar de la violencia, del miedo y de la pobreza, por supuesto, quien relata la historia está demostrando una capacidad de resiliencia importante, una capacidad de perdón, una capacidad de volver a comenzar, que no es fácil, que no es sencillo, que a veces quisiéramos seguir ahondando y ahondando el dolor y ahondando la pena, y resulta que eso conlleva más dolor y más pena. Entonces, esta historia, como muchas de las historias que están relatadas en el libro, pues nos enseñan a poder seguir adelante, obviamente recordando que las cosas sucedieron y tratando de
hacer como un ejercicio de tratar de comenzar a hacer las paces con nuestra propia vida. Entonces, quisiera contarles un poco la experiencia ya que me permitió, a la reflexión que me permitió llegar a este trabajo que realicé para este proyecto. Entonces, quiero retomar una frase, me parece interesante para poder comenzar, y tiene que ver con un texto que leí del profesor Germán Vargas Guillén y del profesor Emilio Guachetá Gutiérrez. Un texto que se llama La pregunta como dispositivo pedagógico. Cuando a mí se me pidió el favor de elaborar unas preguntas que fueran articuladoras, preguntas que le permitieran posteriormente a los jóvenes de la universidad y probablemente a jóvenes y niños en algunos colegios a los que va a llegar el texto, cuando se me pide a mí hacer ese ejercicio, resulta que la pregunta como dispositivo didáctico es tremendamente poderosa, porque es un elemento que nos permite no solamente trabajar, como decía en su momento Pablo Freire, una pedagogía de la respuesta, ¿sí? Donde todo está dicho, donde todo está dado, donde todo se le ofrece al estudiante, donde no hay nada más que hacer sino recibir y comer y masticar aquello que nosotros les estamos ofreciendo. Cuando nosotros nos vamos para este otro, polo de la cuestión, vemos cómo, también desde la perspectiva del profesor Pablo Freire, existe o debe empoderarse una pedagogía de la pregunta, una pedagogía que le permita a los jóvenes y también a los profesores, ¿sí?, no quedarse con lo que se les ha dado, con lo que se les brinda, con lo que supuestamente es como debe ser, sino que tengamos la posibilidad de ahondar, de profundizar, de cuestionarnos y de crear pensamiento crítico. Esta frase me permite seguir con esta reflexión. Dice el profesor Germán Vargas Guillén: el uso de la pregunta es uno de los dispositivos más antiguos en los procesos de pensamiento, de la investigación, de la enseñanza y del aprendizaje. Ya Sócrates empleaba la mayéutica como procedimiento básico y esencial para estimular la actividad reflexiva del hombre y orientarlo en la búsqueda personal de la verdad. Mediante el interrogatorio, los interlocutores eran conducidos a distinguir entre el error y las verdades parciales. La verdad surgía como el fruto del descubrimiento y la conquista personal. Conversar, preguntar y responder son actividades cotidianas en los distintos ambientes donde se despliega la vida. Por ello, en el aula se trata de propiciar espacios para pensarse, interrogarse y comunicarse a través del diálogo. Ese ejercicio de elaborar preguntas no es un ejercicio sencillo y todos los profesores que compartimos esta profesión lo sabemos. Hacer preguntas exige la posibilidad de que el estudiante a quien esa pregunta va dirigida abra una ventana que no solamente se va a cerrar con la respuesta concreta de lo que se le pregunta, sino que a su vez va a permitir que él abra nuevas ventanas, nuevas dudas, nuevas inquietudes, y que empiece a generar una serie de pensamientos propios, reflexivos y críticos que le van a permitir ahondar muchísimo más los temas que se les están proponiendo. Entonces, cuando a mí se me invitó a participar en este proyecto, inmediatamente pensé que las preguntas que se deberían elaborar, o que yo debería elaborar, deberían estar dirigidas justamente a eso, a que los estudiantes abrieran una ventana, pero que no se contentaran solamente con abrir una ventana, sino que empezaran a abrir otras muchas ventanas. Y esa ventana es la ventana a la historia, porque resulta que nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo cómo los saberes, como algunas ciencias
sobre todo las ciencias sociales y las humanidades, en algunas escuelas, en algunas universidades, en algunos países, ¿sí? Dadas ciertas circunstancias y ciertas racionalidades, están siendo, digamos, subvaloradas. Y hay otros saberes que son más importantes y a los cuales se les brinda mayor atención. En este caso, el ejercicio que hicieron los estudiantes y que recopiló y editó tan maravillosamente la profesora Fadia, nos permite abrir esa puerta a la historia, ¿sí? A reconocer que esos conocimientos que nos brindan las humanidades y las ciencias sociales son importantes, son valiosos y son muy, muy, muy fundamentales para poder construir lo que será no solamente el presente, sino el futuro de nuestro país. Quiero entonces leer una frase que me pareció particularmente importante, que refleja bien el ejercicio que ellos realizaron. El aprendizaje de la historia debe ser una reflexión sobre las múltiples causas que permitieron ciertos sucesos en la sociedad. También visibilizar grupos sociales que no han sido nombrados por la historia oficial, permitiendo que el aprendizaje de la historia desarrolle un pensamiento histórico contextualizado y con una lectura global de la realidad. El posconflicto en Colombia será un proceso arduo de reconciliación. No tan solo se tratará de la firma de un tratado, sino de la posibilidad de entender los sucesos que han generado semejante conflicto. Para esto, la escuela debe tener un discurso pedagógico ético, no que legitime una posición, sino que permita diversas posibilidades para entender el posconflicto. Debemos entender que ese posconflicto es tan solo una posibilidad de transformar nuestra realidad y para esto se necesitan esfuerzos y no simplemente negar lo sucedido. Para esto la academia debe abrir sus puertas a los debates que causen nuevos paradigmas, ayudando a legitimar la paz. Dicha legitimidad debe darse por vías pedagógicas. Para esto debe entender que la escuela tendrá una tarea ética, construir una propuesta pedagógica de posconflicto, reflexionar sobre qué clase de sociedad se quiere. Entonces, es un llamado a seguir indagando sobre alternativas y posibilidades para que no se sigan contando historias sin un contexto adecuado. Estos son unos fragmentos de un artículo muy interesante que se llama Reflexiones sobre el posconflicto, aprendizaje de la historia, del profesor Fernando Arturo Romero. En ese sentido, estos dos fragmentos del texto del profesor Romero me hicieron pensar que efectivamente ese trabajo que comienza en esta clase de lectura y escritura es un trabajo enorme que tiene unos alcances profundos también para aquellos que estudiamos la historia y para aquellos que estudiamos la memoria. Porque cuando nosotros ahondamos y reconocemos que los hechos ocurrieron y que ocurrieron a veces de maneras distintas a como se nos ha contado, ahí es que empezamos a sanar las heridas. Entonces, considero yo que el ejercicio al que nos estamos enfrentando el día de hoy, de darle la bienvenida a un texto que es producto de una reflexión de unos muchachos muy jóvenes, muchos de ellos que vienen de unos procesos de formación donde a veces existen ideas muy radicales y que a pesar de eso se dieron con la tarea de hacer la indagación, de entrevistar, de escribir, de reconstruir una historia de una manera respetuosa. Creo que es un ejercicio tremendamente valioso, creo que es un apoyo, un empujón que se le da a esta propuesta de sacar adelante ese país, de sacar adelante la academia, una academia reflexiva, pensante, pero también de sacar adelante un país comprometido con la paz, comprometido con las nuevas generaciones, y todo eso a través de ese sencillo ejercicio, pero que no es un sencillo ejercicio, sino es el resultado de muchas reflexiones y muchas deliberaciones. Y en últimas, lo único que yo hice fue elaborar unas preguntas y atender la invitación de la profesora Fadia, y pues la felicito por ese ejercicio tan bello y nada, muchísimas gracias. Bueno,
Muchísimas gracias a la profesora Sandra Gutiérrez por darnos a conocer esos aportes tan importantes que hizo a la presente hora y por dar sus luces acerca de cómo fue que llevó a cabo todo ese proceso. Antes de continuar con la siguiente presentación, quiero leer un mensaje que nos hizo llegar el doctor Peter Knudsen para todas las personas que están participando en el panel. Entonces, él dice: felicitaciones, querida Fadia, qué valiosa contribución has hecho y seguirás haciendo. Un abrazo desde la distancia. También les quiero informar que al final de las intervenciones tendremos un espacio de 10 minutos para responder a las preguntas del público asistente. Algunas de ellas ya las estamos recibiendo a través del chat. Estas se pueden hacer, como les dije, a través del chat del Zoom o del Facebook, y pueden también dirigirlas a uno de los 3 expositores que tendremos hoy. Entonces, al final leeremos las preguntas para que los panelistas las respondan. El tercero de los participantes hoy es Mauricio Guzmán. Él es ibaguereño, estudiante de Administración de Negocios Internacionales, es además un líder estudiantil y es el autor del relato Y la primera bala voló. Escuchemos entonces su intervención. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Marta, Miriam, por esta oportunidad y en especial a todos ustedes que nos acompañan a compartir esta felicidad, a compartir este logro, que es un logro que se co-creó con la disposición, la entrega y la participación de diferentes alumnos que tenemos todos un pasado diferente, pero que encontramos algo que compartíamos. Y voy a iniciar con esta frase que todos la hemos escuchado: tú no me hables así, tú no me mires así, porque tú no sabes lo que yo he vivido. Y curiosamente, nosotros no sabemos qué ha vivido la persona que tenemos enfrente. Nosotros no sabemos lo que ha vivido la persona que está compartiendo con nosotros el salón de clase, el puesto de trabajo, o incluso un asiento de un bus. Esta es una de las más grandes y bonitas enseñanzas que el ejercicio que la profesora Fadia generó con nosotros en el grupo. Nos dimos cuenta que por medio de un reto emocionante podíamos conectarnos a profundidad con historias que habían transformado por completo la vida de personas. Y finalmente, fue muy bonito este reto porque nos salimos del contexto académico para entender una realidad social. Aprendimos cosas como cuando escribimos un párrafo, la idea principal y lo más importante se tiene que decir al comienzo, lo más puntual y concreto posible, y luego irlo desarrollando palabrita por palabrita para dar los detalles de la situación. Algunos nos dimos cuenta que teníamos amor por la escritura. Otros nos dimos cuenta de barbaridades que habían ocurrido en nuestra familia. Otros nos dimos cuenta que no éramos quienes para juzgar. Nos dimos cuenta que no éramos quienes para decirle a alguien cómo vivir, porque vuelvo a la idea inicial. No sabemos, no tenemos ni idea de lo que otros han tenido que vivir para estar donde están. Este reto fue tan bonito y fue tan poderoso que nos permitió hacer un ejercicio de romper cadenas de dolor intergeneracional. Por medio de este ejercicio pudimos romper cadenas de dolor intergeneracional. Y les voy a explicar rápidamente por qué. Que nosotros no aceptemos que existe un dolor no significa que el dolor no exista. Que nosotros hagamos caso omiso a sentir el dolor que nos genera una piedrita en el zapato no significa que la piedrita no exista. Y eso nos dimos cuenta cuando estábamos escribiendo los textos. Porque para nadie es un secreto que nuestra generación millennial es una generación que le importa 3 pepinos lo que ocurra. Y lo digo de esta manera porque todos los días recibimos cientos de mensajes en Facebook, en YouTube, en Instagram, en el WhatsApp. Y lo último que en realidad queremos es
generar espacios de conciencia social, generar espacios de despertar social. Y para que una persona se gane nuestra atención, tiene que ser demasiado poderoso el ejercicio. Y curiosamente, en este segundo semestre, cuando teníamos la materia Lectura y Escritura 2 con con la profesora Fadia, fue muy bonito porque yo me acuerdo de ver a todos los compañeros realmente buscando mejorar sus textos, buscando compartir lo que otras personas habían vivido. En mi caso, wow, yo nunca esperé encontrarme con una persona que fuera actor de un grupo guerrillero y del cual la conversación que tuvimos, pues se generó este texto que a continuación les voy a leer. Se llama "Y la primera bala voló". Para disparar en combate, usted no necesita ser mayor de edad. Solo debe contar con un arma, un blanco y decisión. O al menos, esto fue lo que me enseñó el haber sido parte de un frente guerrillero. Alrededor de 14 años de edad tenía cuando disparé por primera vez en un enfrentamiento. Y al pensar en lo sucedido, aparecen imágenes de sufrimiento y sacrificio. Ellos, los del otro bando, venían en caravana con sus mulas, equipo, provisiones, armamento, y probablemente lo último que esperaban era que nosotros les estuviésemos aguardando para emboscarlos. A quienes atacábamos no era el ejército, ni la policía, ni paramilitares, sino a otro grupo guerrillero. En 1991, el Ejército Popular de Liberación, o EPL, había ingresado a nuestra vereda Cerro Azul Magdalena, donde ajusticiaron campesinos de nuestra región, como también lo hicieron con un par de nuestros milicianos. El encuentro bélico entre guerrillas es muy sangriento, pues en realidad no se llaman refuerzos hasta que uno de los bandos se rinda, se escape o muera. No hay apoyo extra, solamente es usted, sus 350 balas de dotación de AK-47 y su fusil contra ellos. En este caso, el enfrentamiento duró alrededor de 2 horas y media. Mientras llovía torrencialmente, nosotros esperábamos a un grupo del EPL que se dirigía a La Guajira. Era alrededor de la 1 de la mañana, hacía frío y yo me encontraba pasando el aguacero sobre un filo en la cordillera cerca del río Aracataca y en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estaba debajo de una carpa al lado del finado Junior, quien era un moreno alto y cargaba una M60. El grupo guerrillero debía pasar por el lado del río, por la única vía que en ese entonces existía. Pero debido a la hora y el frío, yo me quedé dormido. De repente escuché el tableteo de la ametralladora. Ráfagas iban, ráfagas venían. Yo le pregunté al finado Junior sobre qué debía hacer y él me dio a entender que debía disparar hacia donde salía el fuego. Eso mismo hice. Yo disparé mi fusil y la primera bala voló. Al ser mi primera experiencia, no pensé en administrar las balas. Me quedé sin tiros. Después de casi 3 horas de combate, el grupo enemigo se rindió porque ya no tenían cómo responder a nuestro fuego. El comandante de este grupo había sido dado de baja, al igual que 14 de sus integrantes. De nuestro lado, no contamos con ninguna baja. Durante los combates, usted no sabe si da de baja o no. Usted simplemente actúa por supervivencia. Durante este enfrentamiento no sentí miedo, pues estaba somnoliento, pero la adrenalina lo altera a uno. Cuando se escucha venir a alguien o alguien de su bando va al ataque, usted se tensiona. Pero eso cambia con el tiempo, ya que usted se acostumbra y se vuelve natural. En este caso concreto, los líderes hablaron con el grupo del EPL después de haber tomado rehenes y finalmente se expulsó de la región. Hoy en día le apuesto a la construcción de paz
me desempeño en un cargo gubernamental y fomento a mis compatriotas el cambio de la perspectiva sobre la guerra civil. Ahora todos entendemos que somos constructores de paz, donde las opiniones de cada uno cuentan, ya que Colombia somos todos. Ayer por los aires de Colombia volaban balas. Ahora el amor y el perdón se han convertido en una bala de paz. Este relato se encuentra en la página 147 y 148 de la obra que hoy se publica. Y bueno, yo lo escribí porque Dios me dio la oportunidad de conocer a un actor directo. Y ese día entendí que las víctimas no son solamente aquellas personas a las cuales les asesinan a un familiar o les despojan de sus tierras, sino también aquellos que toman las armas como estilo de vida. También son víctimas. El ver el sufrimiento en los ojos de esta persona y ver cómo, recuerdo mucho cómo esta persona movía sus manos y apretaba sus mandíbulas, es probablemente el dolor que habita en esta persona de manera subconsciente. Algo que quiero resaltar, algo antes de finalizar mi intervención, es el respeto que se tuvo con todos los integrantes y todos los participantes de este proyecto, el anonimato que se llevó a cabo y el siempre respetar los formatos del profesionalismo que exige pues, esta tarea. Nosotros estábamos en segundo semestre y no entendíamos por qué nos hacían firmar un consentimiento informado, pero hoy entiendo que es para respetar a una persona, a su familia, es para respetar la memoria de esta persona. Y, wow, en lo personal creo que estos espacios realmente nos llevan no solamente a conocer qué fue lo que sucedió en el pasado, sino a entender la frase que dije en el inicio. Tú no me mires así, tú no me hables así, porque tú no sabes qué es lo que yo he tenido que pasar para ser quien soy hoy. Nos permite entender que a veces, en mi caso, el dolor que yo he tenido es mínimo en comparación a lo que personas han tenido que vivir. Y a pesar de todo, ¡wow! Renacen como una flor que en la mañana vuelve a abrir sus pétalos para disfrutar la luz del sol. Les agradezco por haberme escuchado y honro la valentía de todas las personas que aún después de sufrir y vivir momentos de dolor intensos, recuerdan que la paz es una decisión interior y esa decisión interior se puede contagiar. Y en este caso, este es un claro ejemplo de cómo el dolor de una persona, que en este caso nuestra profesora Fadia, puede haber inspirado a más de 60 alumnos, que para poder inspirar a muchachos de 18 años usted tiene que realmente hablarles desde el corazón. Y eso fue lo que hizo Fadia. Así que honro a todas las personas y a las vidas de las personas que compartieron para que esto se llevara a cabo, a todas las cosas que tuvieron que ocurrir y también incluso al no del plebiscito, porque gracias a ese no fue también un detonante para que Fadia tomara acción. Gracias. Bueno, muchísimas gracias para el estudiante Mauricio Guzmán por habernos compartido esta experiencia como estudiante y autor de uno de esos impactantes y sobrecogedores relatos. Ahora vamos a dar un espacio para las inquietudes del público. Pues, sin embargo, quiero aclararles que hemos recibido múltiples comentarios, pero muy pocas preguntas. Entonces voy a pasar a leer algunos de esos comentarios para poder dar paso luego a algunas preguntas. Entonces tenemos además el comentario de Joanny Vivas. Él dice: doctora Fadia, mil bendiciones, usted es un orgullo, 100% rovirenses, nos sentimos con gran alegría en nuestros corazones por sus éxitos, y donde usted hace una radiografía real de la guerra en nuestro departamento y nuestro país. La violencia en nuestro departamento fue la lágrima de nuestras personas y el congelamiento del desarrollo de nuestros municipios. Mil bendiciones.
También está el comentario de Nora Inés Villegas. Excelente trabajo, un ejercicio aleccionador para alumnos y maestros, una forma de ejercitarse para el perdón de manera adecuada. Saludos de una colombiana en México. También tenemos el comentario de Lina María Hernández que dice la memoria y la historia como un recurso para resignificar y sanar, para seguir adelante. Un bonito trabajo. Ahora voy a leer una de las inquietudes que nos han llegado y es de parte de Gisela Sinisterra. Ella pregunta, ¿cuáles son las representaciones sociales que tienen estas personas luego de pasar por tanta violencia y opresión? Pues creo que la persona indicada que podría responder sería la profesora Sadia Fanches. Entonces le doy el espacio para que le dé su respuesta a Gisela Sinisterra. Bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios también que acabas de leer, a Lina, a Giovanni. Muchas gracias por esas palabras. Y en cuanto a la pregunta de Gisela, pues en realidad el panorama de las víctimas por momentos pudo haber sido desesperanzador y esa representación es dura, es de un pasado doloroso, por supuesto. Sin embargo, es sorprendente también cómo en el imaginario de un gran número de víctimas se refleja el perdón, la reconciliación, como lo hablaba ahora también Mauricio y también a lo que se refería la profesora Sandra, como un ejercicio personal de liberación necesario para romper cadenas generacionales de violencia. El referente es que venimos condenados de generación en generación, anclados a un pasado, a un conflicto que ni siquiera nos pertenecía, les pertenecía a nuestras generaciones pasadas y se nos fue siendo heredado. Así que la posibilidad de expresar, también de hacer catarsis al hablar y al confiar su historia, el ser escuchada, y que esa historia salga del anonimato, porque en realidad lo que las víctimas quieren es que no esa historia de dolor sea conocida y en esa manera poder sanar y cerrar un ciclo de dolor y abrir la posibilidad hacia el perdón y hacia la resiliencia, a continuar fortalecidos tras esa amarga experiencia. Muchas gracias, Fadia, por su intervención. Ahora queremos darle un espacio de viva voz al profesor Carlos Leal, que él quiere hacer una intervención, más que todo, más que una pregunta, él quiere hacer un comentario a la luz de un historiador británico. No sé si ya él pueda intervenir inmediatamente. Lo escuchamos, profesor. Sí, muy buenos días. ¿Se escucha en estos momentos? Sí, sí, Carlos, te escuchamos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad que se me ha concedido. También a la profesora Fadia por la invitación, que no dude ni un segundo en acoger de la presentación de su libro. Y pues solicité que se me permitiera un momento activar el micrófono porque realmente más que una pregunta, lo que yo deseo es hacer un comentario que pretende, por supuesto, ser muy breve en el siguiente sentido. Primero, yo quiero felicitar a la profesora Fadia por su esfuerzo, por su valentía y por su iniciativa de construir un texto que seguramente va a dar mucho de qué hablar, ¿sí? Y en segunda instancia, quiero también saludar con beneplácito y felicitar el esfuerzo de los estudiantes que también tienen mucho de su parte en este libro, que es un regalo, que es una ofrenda histórica, pienso yo. Quiero retomar dos ideas muy rápidamente de la profesora Fadia y de la profesora Sandra, que tienen como común denominador la palabra historia, ¿sí? La profesora Fadia ha mencionado la importancia de recuperar la memoria histórica a través de este libro. Y la profesora Sandra, en su intervención, habló de dos ideas a propósito de la historia y es la necesidad de
saldar deudas con la historia y abrir puertas también históricas. Y escuchándolas un poco, evoqué de forma inevitable un fenómeno descrito por un historiador británico muy conocido él en algunos contextos, que es Eric Hobsbawm, quien elaboró a propósito de la historia un texto que titula Historia del siglo XX y que me puso a pensar a mí en algo, y es en la forma como los jóvenes están llamados también a tejer y a reconstruir la historia a través de la escritura y a través del pensamiento. Hobsbawm, en el libro de Historia del siglo XX, expresa algo que es bellísimo, y es que la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la experiencia de las generaciones anteriores, es un fenómeno muy característico y extraño de las postrimerías del siglo XX. ¿Sí? Y el historiador británico hace énfasis en algo que me llamó la atención al escuchar un poco la historia de la creación del libro, porque él expresa que los jóvenes, hombres y mujeres de este final de siglo, crecen en una suerte de presente permanente, y que este presente permanente no tiene una relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Entonces, al ver la forma como se crea el libro, quiero nuevamente felicitar a Fadia, pero aprovechar también para felicitar a los estudiantes que contribuyeron para este proceso, porque a través de este libro se puede resignificar y se puede observar que la historia no solamente se comprende y se interpreta, sino que también es un mecanismo que permite hacerle el esguince a esa destrucción y a ese extraño fenómeno que describe Hobsbawm en su historia del siglo XX. Muchas gracias por el espacio nuevamente y espero que no haya sido muy extenso. No, profesor, muchas gracias por su valiosa y oportuna intervención. Queremos, antes de cerrar esta sesión y leer la última pregunta, quiero leer algunos de los comentarios que nos han hecho llegar. Está Johnny Lozano, que dice: qué ejercicio valioso, emotivo y trascendental. Sin duda, reconocer todos los tipos de violencia con los que hemos convivido en el país es fundamental en todos los escenarios, particularmente en el académico. Nuestro rol como docentes nos convoca a generar espacios en los que los estudiantes se apropien de las historias de vida que han confeccionado el tejido social de nuestra región y cómo sus vidas están relacionadas con este legado de violencia e injusticia en el país. Felicitaciones a Fadia por el compromiso suyo con la docencia, la paz y la reconciliación. Gina Quintero dice: Fadia, qué lindo trabajo de aula, felicitaciones por la idea y a los estudiantes por el interés de compartir su historia a la vez que mejoran la escritura. También dice, otro comentario que voy a leer es Aníbal Torres dice: qué narraciones tan tristes y tan bellas, qué maravilla de historias tan significativas. Definitivamente es el gozo y la paz que traspasa todo entendimiento. También tengo entonces la última pregunta que nos hicieron llegar y nos dicen en este momento que hay alguien también que quiere intervenir, que es María del Carmen. Le podremos dar paso también para que ella haga su intervención, pero antes quiero leer una pregunta que le dirige Gloria Molano Devia, supongo que es para Fadia, y dice: ¿habrá continuidad de este maravilloso texto? La escuchamos, Fadia. Gracias a Gloria Molano por estar ahí y a Conso por estarme acompañando en este evento. No tengo respuesta en el momento, yo diría que sí. El trabajo lo desarrollé durante el 2017 y pues como en el 2018 y el 2019 estuve más dedicada a labores administrativas que docencia, pero por supuesto que está en mente a ver cómo voy a retomar de nuevo el proyecto con los estudiantes.
Creo que lo que sí retomé en este semestre que volví a la docencia es la rigurosidad, trabajar con el rigor, y creo que cuando nos proponemos metas de escribir para publicar, para que esos textos y esas historias de nuestros estudiantes no se queden guardados en una carpeta blanca y en el cajón del olvido, sino que nos exijamos. Y hoy en día hay muchísimas formas digitales y virtuales para democratizar toda esa información y todo lo que se produce en el aula de clase. Entonces, sí seguiré en el empeño de seguir motivando y trabajando a los estudiantes a que lo que hagamos tenga el sentido de que sea divulgado, que sea conocido y que no se quede en un proceso de escritura para nosotros mismos, sino que sea conocido por los demás. Muchas gracias, Fadia. Ahora le vamos a dar espacio a María del Carmen, que quiere también participar de esta maravillosa presentación. Buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, María del Carmen. Fadia, pues yo más que nadie hoy tengo el corazón, como dice, lleno de alegría, de sentimientos, de miles de sentimientos. Te conozco hace muchos años y te quiero felicitar a todos los jóvenes que participaron en la elaboración de este hermoso libro. Creo que hoy, como decía el joven, los milenios son unos muchachos tan inteligentes, y verlos tan apersonados de unas historias tan duras. De verdad, gracias como mamá, como amiga, como mujer, recordarnos a todos un sentimiento que olvidamos en el día a día, mi querida Fadia y todos, y es la reconciliación. A veces nos dedicamos a las pequeñeces y no somos felices. Y yo más que nadie te he visto verte triunfar, levantarte de ese dolor tan grande que vivimos ese día de la muerte de Juan y de todos, y ver a tu hijo con ese amor y ese cariño por este país. De verdad, mil y mil felicitaciones a todos y gracias por esa lección, porque los que hoy estamos sacando adelante a nuestros hijos, se nos olvida eso, la reconciliación, de ese amor de los educadores, como es Fadia, como es Aurora y Jorge. De verdad, mil gracias y finalmente, mi querida Fadia, sigue adelante y tu equipo que siga adelante. Es la lección más grande que hemos tenido hoy todos los que te conocemos y todos los que te estamos escuchando. Reconciliarnos. Somos egoístas en eso todos. Y de verdad, mil gracias, te quiero mucho, a todo tu equipo, como colombiana, como todo. Estoy súper orgullosa de saber que en nuestro departamento se escriben libros tan importantes que deben seguir el eco que ustedes quieren, la paz en nuestro país. Los quiero mucho, no los conozco, pero de verdad, Fadia, un abrazo para todos. De verdad, mil y mil felicitaciones. Yo quisiera darle las gracias a María del Carmen, mi amiga de Rovira, paisano. Entonces, por eso es conocedora de toda la historia. Ella también, como todos nosotros, tiene un pasado de cercano a violencia, porque ¿quién no ha tenido una historia en sus familiares antepasados que nos tenga que ver con la violencia bipartidista o con el conflicto armado reciente? Así que gracias por estar aquí acompañándonos y gracias por todo tu cariño. Bueno, muchas gracias a María del Carmen por su intervención. Quiero, antes de despedir esta sesión, leer un último mensaje de la doctora Victoria Cairuz. Dice, material valiosísimo para un trabajo sociológico. Entonces, bueno, antes de cerrar, quiero agradecer a los panelistas, a Fadia, a la profesora Sandra Gutiérrez, al estudiante Mauricio Guzmán, y quiero también decirles que a todos, darles las gracias a todas las personas que se conectaron a través de Zoom, que se conectaron a través de Facebook Live, que nos dejaron sus comentarios, que participaron también de manera activa en esta presentación. Y también quiero informarles que el libro Relatos de Guerra y de Reconciliación ya está disponible en el repositorio institucional de la universidad, en la tarjeta de invitación que ustedes recibieron,
y que está también disponible en la página inicial del Facebook Live. Hay un código QR, ustedes desde ahí pueden conectarse con el repositorio institucional de la universidad y descargar este libro que, como les digo, ya está disponible para todo el público. También pueden ingresar directamente al repositorio institucional de la universidad para descargarlos de allí directamente. Lo pueden buscar por el nombre y lo van a encontrar, lo pueden descargar por completo. Con digamos, con este sencillo y muy efusivo y muy calurosa presentación, quisimos hacer el abrebocas y esperamos haber motivado a las personas que participaron con nosotros de este evento en la lectura de este documento tan valioso para la construcción de nuevos escenarios para el futuro de nuestro país. De esta manera damos final a la presentación del libro Relatos de Guerra y Reconciliación, una experiencia de escritura académica. Muchas gracias de nuevo a todos por estar con nosotros y, como les dije, ya pueden acceder a esta publicación a través del repositorio institucional de la universidad. Muchas gracias.